circuló un video donde unos presuntos delincuentes van detrás de unas camionetas del ejército, los van siguiendo. Y entonces eso se usó para decir en qué país vivimos. Hasta personajes famosos, ¿no? Desde luego del Partido Conservador, hablando de que no había autoridad, de que cómo se humillaba así al ejército. Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del ejército en estos tiempos. Antes era distinto. Eran constantes los enfrentamientos, porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. También son seres humanos. Controvertidas las declaraciones que hizo esta mañana el presidente López Obrador. Cuidamos también a los integrantes de las bandas criminales. Parece una extensión natural del abrazos, no balazos. Buenas noches. El problema no es una declaración de quien sea, sino que los integrantes de esas bandas siguen flagelando a miles de mexicanos, mexicanos de bien. Algunos de ellos, algunos de esos mexicanos, pocos, consiguen una salida afortunada a sus desventuras. Es el caso de este grupo de michoacanos, aguacateros, que azotados por las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, buscaron y obtuvieron un permiso para irse de México y radicar en Estados Unidos. Casi las 5 de la mañana, a punto de amanecer en la frontera. Más de 32 migrantes, todos familiares de origen michoacano, listos para ingresar a Estados Unidos. Tuvieron que dejar Michoacán por secuestro, asesinato y cobro de uso de suelo. Empresarios aguacateros. Pues somos 32, somos bastante familia. La necesidad de emigrar es más que nada por la seguridad. Y pues mi mamá, mi papá, pues mi mamá más que nada la que más me preocupa y pues su seguridad de ella ante todo y pues estar en un lugar seguro y poder sentirnos tranquilas y vivas nuevamente. Es una segunda oportunidad que nos da la vida. La familia Peña, que habitaba el municipio de Aguililla en Michoacán, no pudo aguantar más. No hubo autoridad federal o local que les hiciera sentir seguros, a salvo. Y no les quedó más que huir de sus hogares. Es triste ver cómo el lugar o el estado que tú tanto defiendes o que tú, el estado donde tú creciste, tú naciste, esté tan feo en cuestión de la delincuencia, porque ya ellos son los que mandan. Allí en Michoacán no hay gobierno, nunca lo ha habido. Eso ya es terrorismo porque pues ya la gente ya ni puede salir después de ciertas horas, ya todos tienen que pagar cuotas, si no pues los balacean, los amenazan y pues es un peligro en ese país. Vivieron 8 meses en la ciudad de Tijuana en el albergue Ágape. El padre de alguno de ellos perdió la vida mientras huían de las extorsiones. Este jueves, en punto de las 6 de la mañana, iniciaron una nueva etapa en California y Arizona, destinos elegidos por la familia Peña para vivir en Estados Unidos. Sí, es una nueva vida y empezar de cero. Desde cero porque pues no tenemos nada. Prácticamente pues acá se quedó todo, nomás los tilichis que llevamos. Nada más la ropa y la poca ropa que llevamos es lo que tenemos. Una noche antes no pudieron dormir. Que no se olvidara nada. Estar atentos a la llegada del camión.
al sitio donde son reclutados los migrantes a punto de ingresar a Estados Unidos y a las instrucciones de la coordinadora de la organización Al Otro Lado, que está al pendiente del cruce de migrantes cada mañana y trasladarlos hasta el Chaparral, la garita abierta para este ingreso. Wow, es demasiada gente, nunca he visto tantas personas en una familia, me da mucho gusto que puedan cruzar a estar con sus demás familiares. La verdad que es triste, por una parte, que tengan que irse de su propio país para ir a otro país a buscar una oportunidad de vida, no de trabajo, sino de vida. Atrás quedó el amargo recuerdo de la violencia en Michoacán. Hoy se dieron los nuevos pasos y el adiós a la frontera mexicana. California espera a los que hace apenas 8 meses eran empresarios aguacateros. La historia de 32 personas que gracias a un programa que funciona, programa de la sociedad civil, lograron irse de su lugar, de su tierra, de Michoacán, para vivir ahora en Estados Unidos. Son 32 aguacateros, se fueron a Estados Unidos, ahí van a solicitar el asilo. Comparamos esa cifra con el dato más reciente, mexicanos detenidos en la frontera, pues no son nada. El dato más reciente fue el de mexicanos detenidos por autoridades de Estados Unidos, más de 87,000. La historia que acabamos de ver son apenas 32. Es el dato de marzo, es el más reciente, no se conoce aún el de abril. Suerte a esos michoacanos que acabamos de ver, que la vida les sonríe en Estados Unidos. Es probable que si tienen suerte y consiguen el asilo, pues desde, si no el próximo mes, en 2, en 3 meses, comiencen a enviar sus primeros dólares a México. Esas remesas que son oxígeno puro para la economía mexicana. Suerte a esos michoacanos. En sus controvertidas declaraciones que tienen que ver con los hechos del martes en la Tierra Caliente de Michoacán, que veíamos al inicio del programa, el presidente López Obrador explicó que los soldados no fueron vejados, ni menos derrotados por los integrantes de los grupos criminales. Es la lógica que se siguió en octubre del 2019 cuando se detuvo Ovidio Guzmán. Sería la misma lógica, evitar que los soldados dieran media vuelta y comenzaran a disparar contra las personas que los querían expulsar. La diferencia es que hoy, dijo el presidente, en los hechos de principio de semana en Michoacán, los soldados regresaron fortalecidos para asestarle un duro golpe a los productores de metanfetaminas. Pero ¿de qué dimensión en realidad fue ese golpe? El gobierno federal informó que la última vejación conocida al ejército no terminó con los soldados desapareciendo tras la polvareda, sino que la patrulla se reforzó y volvió logrando el aseguramiento de un narcolaboratorio. El gobierno presumió que con la incautación de estos enseres se ocasionó una pérdida de 1,286 millones de pesos que habría ganado el narco con la producción de 4,378,000 dosis de metanfetaminas, cuyo uso pudo afectar a 146,000 personas durante un mes. Pero nadie en el gobierno reveló si se logró el aseguramiento de 1 gramo de cristal o al menos de 1 litro de los varios químicos utilizados para su síntesis. ¿Eran estos plásticos un laboratorio activo si consideramos el estado de los tambos, la ausencia de precursores, principal insumo de esa industria criminal, y la falta de instalaciones eléctrica y de gas indispensable para cocinar crico? Por ejemplo, en 2019, la Marina aseguró en Culiacán, Sinaloa, este laboratorio en el que también se fabricaban metanfetaminas. Pero a diferencia del de Michoacán, aquí se localizaron tomas de agua, corriente eléctrica y, lo más importante, el material químico para elaborar la droga. 70 tambos metálicos, 100 bidones de diversos líquidos, reactores, refrigeradores. Todo para elaborar 1 tonelada de metanfetamina a la semana, según calculó el ejército cuando hizo el decomiso.
Unidos. Bueno, pues a juzgar por las imágenes que el propio gobierno dio a conocer esta mañana, no habría comparación, por ejemplo, con ese golpe que dieron en Culiacán hace 3 años, pero la información del gobierno dada a conocer esta mañana no es, y lo dijo el presidente, no es que los soldados hayan sido repelidos, humillados, es que evitaron el enfrentamiento, hicieron trabajo, regresaron fortalecidos y, según el gobierno, cumplieron el objetivo, que era desmantelar narcolaboratorios. Eso es lo que dice el gobierno. Con esto se sella el episodio de inicio de semana en la Tierra Caliente, Michoacán, que además deja esta frase: cuidamos también a los integrantes de los grupos criminales. Hola, ¿de dónde son? Cuba. ¿Todos son cubanos? Cuba. Con la familia completa. Hola, ¿todos son cubanos? Cuba. Colombia. Colombia. Cuba. Venezuela. Cuba. Y mientras se habla de la Cumbre de las Américas y de La Habana y de los gobiernos y de la política y de la Casa Blanca y del presidente López Obrador, la historia no se detiene y los migrantes siguen entrando a Estados Unidos. Estos eran unas 100 personas, en su mayoría cubanos, vimos también unos colombianos y venezolanos. La imagen es de esta mañana, el río Bravo, desde un punto en Piedras Negras, Coahuila, y entran así, con esa tranquilidad, para entregarse a la patrulla fronteriza del otro lado, en Eagle Pass, Texas. Ya en Estados Unidos confían en pedir asilo. Ahí están los rostros, ahí están las caras. Cada uno de esos rostros es una historia. Los agentes fronterizos de Estados Unidos no entran en conflicto con ellos, llegan a entregarse con el anhelo de obtener un asilo. El reportero de Fox News que grabó las imágenes, es el reportero Bill Melogin, reportó que en ese momento solo había ahí 2 agentes de la patrulla fronteriza, pero los cubanos y también algunos venezolanos y colombianos iban a entregarse. Así pasan los migrantes por la frontera norte de México. ¿Cómo le hacen para pasar, para llegar hasta la frontera norte? Pues entre otras cosas así, el Instituto Nacional de Migración detuvo a 6 hondureños que viajaban de esa manera. Se subieron a una camioneta, un tráiler de esos que se llaman nodrizas, que llevan vehículos nuevos a las agencias de autos. El personal migratorio detuvo al tráiler en un punto de control en Palenque, en Chiapas. Lo revisaron y encontraron a los migrantes, 3 adultos, 3 menores de edad, recostados en los asientos de los carros nuevos. Como sea, quieren cruzar México y llegar a la frontera con Estados Unidos. Eso con los migrantes. En el tema de los preparativos de la Cumbre de las Américas, principios de junio, el canciller Marcelo Ebrard respondió a las críticas que se le han hecho al presidente López Obrador por pedir que todos los países del continente sean invitados, todos. Ebrard recordó aquel episodio, un episodio en 2015, cuando los entonces presidentes de Estados Unidos, Barack Obama y Raúl Castro de Cuba, se reunieron en la cumbre de aquel año, que fue en Panamá. Ebrard tuiteó: no se puede excluir y al mismo tiempo buscar una nueva era en las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Hay que elegir. México propone avanzar. El presidente López Obrador propone retomar el camino iniciado por Obama e interrumpido desde entonces. Bloqueos y embargos solo traen sufrimiento a los pueblos, no traen democracia. Quienes nos critican hoy lo saben bien. Por cierto, la vocera de la Casa Blanca insistió en que no se han mandado las invitaciones, todo este ruido, pero no se ha dicho a quién se va a invitar y a quién no. Dijo que el secretario de Estado,
Anthony Blinken, ya habló con el canciller Ebrard y que uno de los asesores para la cumbre va a venir a México en los próximos días, pero no dijeron más, salvo que no hay decisión final sobre los invitados a esta cumbre de las Américas. Y hablando de migrantes, Claudia, regresaste a Iztapalapa. Regresé, Ciro, una semana Buenas después noches. justamente. Buenas noches. Pues sí, así fue, y como ya lo veíamos las imágenes que denotabas al principio de la migración en la frontera norte en México, quien hoy también estuvo recorriendo la frontera, hay que decirlo, pero entre Tijuana y San Diego, fue el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que habló, por cierto, del trabajo entre los dos países para desmantelar a grupos del narcotráfico y de los túneles estos que utilizan para traficar las drogas. Correcto, ¿te acuerdas? Uno de los más largos precisamente pasa por ahí, mide 1 kilómetro, 313 metros. Bueno, pues desde esa delgada línea divisoria entre México y Estados Unidos reconoció esto. Aquí en esta área hay arriba de 200 túneles por la frontera. Tenemos una colaboración muy buena en tratar de erradicar estos túneles que no deberían de estar, porque ahí es donde pasa mucho de la criminalidad, mucho sufrimiento que vemos con migrantes. Entonces esto se debe de parar. Los túneles de la frontera, y que se diga lo que se quiera sobre el embajador Ken Salazar, menos que no trabaje. Correcto. Totalmente de acuerdo contigo. Además, bueno, ¿cuántos túneles no se han encontrado? Inclusive el del pasado 10 de mayo, ¿te acuerdas? En una casa en Culiacán, Sinaloa, el joven que habitaba en esta habitación se cae y resulta ser un narcotúnel. Ken Salazar. Ken Salazar, Ciro. Bueno, y también comentabas al inicio del programa de estos solicitantes de asilo en Estados Unidos, un ingreso, y lo decías, de casi 3,000 al día. Pero los migrantes que huyeron por la guerra en Ucrania van quizá a un paso más lento, pero llegando seguros al mismo destino. A Estados Unidos. A Estados Unidos. Y hace una semana, como bien lo argumentabas, estuvimos en este campamento instalado en Iztapalapa para que ciudadanos ucranianos esperen en nuestro país su trámite de asilo a Estados Unidos. Estaba un poco atorado este trámite porque no había todavía una aprobación de la propuesta de Biden para estas 100,000 visas migratorias. Hoy regresamos. Una semana después. Una semana, justamente. Una semana después, y esto encontramos. La mayoría de los ucranianos que hoy yacen en el campamento habilitado como refugio en el Deportivo Benito Juárez de la alcaldía Iztapalapa permanece a la espera de que le autoricen su salida rumbo a los Estados Unidos. Получается, была допущена небольшая ошибка в анкете одного из сыновей. И вчера вечером пришел ответ уже, и сегодня заполнены все документы, и мы ждем на вылет уже всем пришли документы, и вот на вот этого сына ждем на вылет. El 23 de abril llegaron los primeros ucranianos a este campamento provisional ubicado en el Deportivo Francisco y Madero en la alcaldía Iztapalapa. Hace una semana estuvimos aquí. Hace una semana llegaron a ser 597 ucranianos. Hoy la cifra es de 435 y, según nos dicen, seguirá a la baja. Hoy así luce este campamento. Desde el pasado 2 de mayo, un promedio de 13 ucranianos al día han salido de este campamento en Iztapalapa para ser admitidos en Estados Unidos mediante el plan propuesto por el presidente Biden, bautizado como Unidos por Ucrania. Una salida a cuentagotas, pero cada vez más cerca de su destino final. Потому что они уехали из войны, но война не ушла из них. Очень многие из них просыпаются по ночам и плохо спят. И не проходит дня, чтобы женщины не плакали. Даже простые такие моменты, что матери боятся, когда приезжает скорая, отдать ребенка, потому что им страшно, потому что российские войска вывозили на скорых, забирали детей на оккупированную территорию. Нет, я вдова, и муж умер 5 месяцев назад от ковида. Я думала, выезжать, не выезжать, вот как-то вот так. И потом, когда война, сейчас скажу, разгоралась, и
мои дети очень были испуганы этим всем, и мне пришлось принимать решение, чтобы выезжать. Natalia es una de los más de 6 millones de refugiados que han salido de Ucrania, madre de 3 niños y una niña. Hoy, una madre soltera que solo desea empezar una nueva vida. Я выехала с Ирпеня 2 марта, и потом мы были в Польше 1,5 месяца. Нас приняла семья с детьми. И уже с Польши, с Варшавы мы выезжали 26 апреля. La guerra la obligó a tomar la decisión más difícil, dejar que su vida en Ucrania quede solo en el recuerdo. Да, тяжело было решиться выезжать с Ирпеня. Думаю, очень трудно было принять решение, так как когда муж был, муж принимал решение, и как бы это была как задача глава семьи. Valeria es otra ucraniana que solo buscaba la forma de salir con vida de una tragedia que no puede ser nombrada con palabras. Estaban violando a las mujeres, a los niños allá, a los niños enfrente de las mamás, a las mamás enfrente de los niños, una y otra vez por 2-3 semanas. Es la mirada consciente de una ucraniana que acaba de dejar una guerra a sus espaldas. Ну, надеюсь, что все будет благополучно и благословенно Богом. ¿Quién diría que iban a encontrar esa tranquilidad en la siempre difícil Iztapalapa? Porque además se ven agradecidos. Están sumamente agradecidos, Ciro, pese a la angustia que se vive todos los días, noche tras noche. Me comentaba el director del campamento que es estrés lo que se respira cada noche en el campamento porque escuchan el sonido de un cohete y en Iztapalapa prácticamente todas las noches escuchan los cohetes. No pueden dormir, se levantan, caminan, lloran. Me dice, todas las noches escucho a las madres llorando, a los niños llorando. Es una angustia que no se puede describir con palabras, pero nos decían justo que México ha puesto absolutamente todo. Están agradecidos. Para que ellos se sientan cómodos, confortables. Están sumamente agradecidos. De hecho, esto nos dijo el director. Si te parece, vamos a escucharlo. И спасибо каждому мексиканцу. Мы чувствуем ваши сердца, и мы чувствуем вашу поддержку. И мы желаем от всего украинского народа, чтобы Мексика никогда не знала то, что переживает Украина. Los ucranianos. Son pocos. Son pocos, pero todavía. ¿Cuántos decía tu nota que eran la semana pasada? 597 Ponle hace 600 una semana. Y ahora son poco menos de 500. Correcto. Y se terminarán yendo todos. Esperemos, eso es a lo que aspiran todos y nos han dicho que sí, que ahí van las visas. No están llegando más. Habían abierto, ¿te acuerdas que comentábamos la semana pasada un campamento alterno llamado Utopía? Ya no lo están utilizando, está ahí, solitario. Y ojalá logren llegar todos a Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar de otras cosas porque las autoridades ucranianas calculan que cuando mucho hay 170,000 personas quienes siguen viviendo en Mariupol. La ciudad tenía más de 400,000 habitantes antes de la invasión rusa. Mariupol está en ruinas, lo hemos visto en imágenes noche tras noche y hoy cumplió su tercera semana bajo control del ejército ruso. Lo único que queda en pie es la fábrica de acero donde se siguen registrando ataques contra los soldados ucranianos que pues permanecen atrincherados ahí. Mientras que al norte se reportaron ataques en la ciudad de Chernigov. Las autoridades ucranianas informaron que los bombardeos rusos destruyeron 2 escuelas y reportan que hay 3 muertos y 14 personas heridas. Por cierto que el gobierno de Finlandia va a impulsar que el país se sume a la OTAN. Finlandia tiene frontera con Rusia, que en su momento dijo que los intentos de Ucrania para unirse a la OTAN eran una amenaza. Pues el Kremlin respondió de forma muy similar a Finlandia que si tratan de unirse a la OTAN sería definitivamente una amenaza y Rusia podría tomar medidas en represalia. Contra Finlandia. Contra Finlandia. Gracias, Claudia. Al contrario, gracias a ti, Ciro. Buenas noches. Regresando a nuestra realidad, luego de los asesinatos de los periodistas Luis Enrique Ramírez el jueves pasado en Culiacán y de Yesenia Mollinedo y Shaila García el lunes en Cozoleacaque, Veracruz, la delegación de la Unión Europea en México emitió una declaración, condenan los crímenes y le exigen a las autoridades federales y estatales que protejan
de manera efectiva a los periodistas. La Unión Europea considera que esta semana se evidenció un grave, y lo leo textual, un grave grado de violencia e intimidación contra periodistas. La Unión Europea expresó también su preocupación por la falta de resultados en muchas investigaciones de crímenes previos, a pesar de los avances que sí se han dado para esclarecer otros. Bueno, hoy la autoridad del gobierno dio información sobre estos dos crímenes de 3 personas. Esta mañana en Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, dijo que ya se tienen identificados a los supuestos responsables de los homicidios de estos 3 periodistas. Y dijo esto también. Es el caso de Luis Enrique Ramírez Ramos. Con los indicios que hay, con los datos de prueba que se tienen, se puede señalar que no hay ningún elemento que haga presumir que este homicidio esté vinculado a su actividad de carácter periodístico. En el caso del homicidio de Yesenia y Sheila, no hay ningún elemento, al igual que en el caso de Sinaloa, que presuma una asociación del evento con la actividad periodística, y hay una línea muy sólida que conduce a un tema de delincuencia organizada. ¿Hay una línea muy sólida que conduce a delincuencia organizada de las dos? ¿Quiere decir que las dos tenían vínculos o relaciones con la delincuencia organizada? Y no deja de llamar la atención pues la rapidez con que la autoridad dice que estos y otros asesinatos de periodistas no han tenido que ver con el trabajo periodístico de estas personas. No la semana pasada con el periodista asesinado en Culiacán, no esta semana con las 2 mujeres periodistas asesinadas en Veracruz. Anoche presentamos este video de unos hechos que se dieron la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, en la avenida Circunvalación Poniente, Ciudad de México. En el video se observa, es Estado de México. En el video se observa cómo policías municipales de Naucalpan siembran una pistola dentro del auto del señor Mario Oliver. En el video se ve a una patrulla del municipio, ahí están las placas, DT-3390, las veíamos. Pasó una semana para que se diera a conocer el video y ahora, luego de la difusión, Mario tuvo respuesta de las autoridades, ya se comunicaron con él autoridades de la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Mañana se reunirá con el fiscal anticorrupción, señor José Viñas, quien es el funcionario que va a investigar el caso. En tanto, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que ya sabe quién es uno de los hombres, ya lo identificó, de los hombres que aparecen en el video, que aparece como policía estatal. Forma parte, en efecto, del área de investigación de la Secretaría. De acuerdo con la dependencia, esta persona ya fue concentrado, así dicen los policías, junto con sus compañeros para ser investigados. La Policía Municipal de Naucalpan no ha dicho nada sobre sus policías que, pues aquí se ve, participaron en los hechos. Y vamos a ver, para salir ya de estos temas, vamos a ver este video, las formas de los asaltos y los asesinatos. Hombres armados que usaron un camión de la empresa Sabritas, ahí va el camión, para atacar a personas que estaban afuera de una casa. Esto es en la colonia Lomas de Satélite, al sur de San Luis Potosí. Esto ocurrió el domingo en la noche, cerca de instalaciones del C5 de la Policía del Estado. Ahí se ve cómo los hombres bajan y comienzan a disparar. Algunas personas salen corriendo, otros se agachan para resguardarse. Los agresores bajan pues de esa camioneta repartidora de Sabritas. Dentro de la casa les respondieron también con disparos. 2 de los agresores huyen en la camioneta, otro sale corriendo y uno más se va a pie aparentemente herido. 4 días después no se ha dado mayor información ni el saldo sobre este ataque. En otras cosas, Aeroméxico informó que anoche otro vuelo, un vuelo que venía de Bogotá
Colombia estaba por aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero tuvo que cancelar la maniobra. ¿Por qué? Porque otra vez había un avión en la pista, un avión que había aterrizado y que no podía dejar la pista, se había demorado en desalojar la pista. El avión que venía de Bogotá, logró aterrizar unos 20 minutos después. La Agencia Federal de Aviación y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano respondieron que fue un procedimiento usual que garantiza la seguridad en las operaciones. También aseguraron que no hubo riesgo para los aviones. David. Ciro, buenas noches. Va a ser aburrido que diga, como ya lo había dicho... No estaba tan difícil esta. No, sí estuvo difícil. Es una de las decisiones que se toman no por unanimidad, sino por mayoría. Una de sus gobernadoras de Banco de México quería 75 puntos base de incremento, se quedaron en medio punto, llegan a 7%, y platiqué con Victoria Rodríguez, la gobernadora de Banco de México, y decía ella que pues siguen aumentando las presiones inflacionarias y que le preocupa al Instituto Central que se empiecen a contaminar las expectativas. Tú y yo, que tenemos más memoria, y los que hayan estudiado algo de economía, saben que llega un momento que todo el mundo dice, los precios van a subir porque van a subir. Oye, pero te aumentaron el producto, es más caro. No, es que van a subir, y empieza a haber ese tema de contaminación de expectativas. Confían que con el aumento, más de las decisiones que está tomando el gobierno junto con los empresarios, se pueda controlar la inflación. Y ella dice que será el próximo trimestre cuando la inflación llegue a su punto y que a partir de ahí comience a descender. El próximo trimestre, o sea, ¿qué es? Julio, agosto, septiembre. Sí, que empieza a descender. Apenas estamos en mayo. Apenas estamos principio de mayo. Hoy los analistas consultados por Banco de México ya hablan de inflación que podría tocar hasta el 9%. O sea, ya estaríamos cerca de los 2 dígitos. Pero yo creo que entre la política y la decisión que tomó bien el gobierno junto con los empresarios de no irse a los precios controlados, sino hacer un pacto de... Bueno, no... Que a ver si funciona, un acuerdo. Un acuerdo. Un paquete. Que sí funcionó porque por lo menos manda la señal de que están ocupados. Y de que están ocupados. Yo sigo insistiendo en que las tasas de interés van a seguir subiendo hasta el 8,5%. Medio punto. Ahora, 1,5 puntos, ¿eh? No, punto y medio en el resto del año. Hoy medio punto. Bueno, te damos como bueno el pronóstico. Como siempre. No estaba tan difícil, pero bueno. Insisto, sí, Irene Espinosa, la subgobernadora de Banco de México, quería 75 puntos base. O sea, ella no quería medio punto, quería... Todos estaban de acuerdo en subir, pero ella quería subir mucho más. Bueno. Entonces no estaba tan sencillo, no fue una unanimidad. Remátala, David. Y mañana el presidente va a anunciar en el Diario Oficial de la Federación una serie de medidas que ya había prometido la semana pasada en materia de importaciones. Va a disminuir los aranceles y va a buscar que, por la vía de comprar más barato en el extranjero, pueda contenerse la inflación. Ganó el Cruz Azul, Javier, por eso reapareció Billy Álvarez. Quería ponerme mi bolsa de papel en la cabeza, Ciro, pero ya lo esperaba. Misterioso mensaje de Billy Álvarez, regresamos, no se sabe de qué cuenta, ni con qué afán, de cuándo es. Lo difundió hoy. ¿Y ganó el Cruz Azul? Perdió el Cruz Azul. Oh. Y ganó el campeón del fútbol mexicano, está ganando el Atlas deteniendo a la Chivas. Regresamos con eso. Detrás de la frase abrazos no balazos, sabemos ahora que hay toda una filosofía para que cada vez se derrame menos sangre en México. Hoy, jueves 12 de mayo, la frase se reforzó con un cuidamos también a los integrantes de las bandas, porque también son personas, a los integrantes de las bandas criminales. ¿Todo esto va a ser un error colosal o será un acierto histórico que le cambie para mejor el rostro y las arterias a México? Difícilmente lo vamos a saber cuando concluya este gobierno, difícilmente lo vamos a saber en 2 años y medio. Pero por lo pronto, los resultados medidos en paz,
seguridad, tranquilidad, convivencia no han llegado. No. Se quedan con que importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.